Vamos a pasar a la segunda ponencia, que el título es Desarrollos tecnológicos para el control y seguimiento de la pandemia del COVID-19, una visión desde la protección de datos. Me voy a presentar, soy Luis de Salvador, soy el director de la División de Innovación Tecnológica. En el programa esta unidad está todavía como unidad de evaluación y estudios tecnológicos, que ha sido promovida recientemente. Es una unidad que se ha puesto en marcha, como había dicho bien la directora, en el marco de la actual dirección y siguiendo precisamente pues, las tendencias también marcadas por otras autoridades europeas, como el ICO o la CNIL, pues que en el marco pues, de la importancia que están tomando las tecnologías disruptivas en el tratamiento de datos de carácter personal, pues era necesario pues plantearse unidades específicas para dar soporte, porque es cuyo es su objetivo, dar soporte a todo el resto de unidades de la agencia, porque el trabajo en la relación tecnología y protección de datos no puede ser en ningún caso un elemento ni aislado ni independiente de todas las otras actividades que estamos realizando en la agencia. Para empezar esta intervención me gustaría centrar un poco de qué voy a tratar. En el fondo voy a seguir pues el camino que ya ha sido marcado tanto por la intervención de la directora como por la brillante intervención del abogado del Estado, don David Santos. Y nos tenemos que centrar en de qué estamos hablando. Estamos hablando no de tecnología realmente, que va a ser, yo creo que el punto central de mi intervención. Estamos hablando de tratamientos, y no estamos hablando solo de tratamientos. Estamos hablando de tratamientos que tienen que estar orientados a salvar vidas, pero también a salvar nuestra sociedad, tanto en su modelo económico como en su modelo de derechos y libertades. Tres aspectos que se encuentran en crisis y tres aspectos que son muy, muy importantes. Y tal es su trascendencia que no podemos obviar o tomar a la ligera las soluciones que nosotros vamos a implementar o que estamos implementando precisamente para salvaguardar aspectos que son tan importantes. Por lo tanto, no podemos obviar los riesgos ni los problemas que pueden ir paralelos a estos. Los temas tecnológicos son normalmente áridos y teniendo en cuenta que ya los principales temas jurídicos ya los hemos visto, pues me gustaría comenzar con una pequeña historia. Es una historia de tecnología, es una historia de crisis y es una historia de consecuencias. Una pequeña historia no para enfocarla desde un punto de vista crítico, ni siquiera crítico contra la tecnología. Yo he dedicado mi vida a la tecnología y para mí es el alma de mi carrera profesional. Pero por eso también a veces hay que tener un punto de vista un poco más crítico hacia ella. Esta es una historia que comenzó hace más de 80 años. Hace más de 80 años, estamos hablando de los años 30, nos encontrábamos con una situación de crisis tremenda en Europa. Los fascismos se estaban extendiendo por Europa y paralelamente nos encontrábamos a nuevos desarrollos tecnológicos, algunos de consecuencias que se preveían increíbles. A finales de los años 30 se produce por primera vez la fisión del átomo. La fisión del átomo tenía muchas consecuencias. Muchas positivas, como por ejemplo la posibilidad de una generación de energía ilimitada, pero también tenía una consecuencia negativa, que era la posibilidad de crear armas que no se conocía exactamente en ese momento cuál podía ser su impacto. En ese momento hay una carta que ha pasado de la historia muy interesante que se llamó la carta firmada por dos físicos. Uno que a lo mejor no conocen mucho, Szilard, y otro que seguro les suena, Albert Einstein. Estos dos científicos se fueron con una carta al presidente Roosevelt de los Estados Unidos diciéndoles:
hay un riesgo de que la Alemania nazi desarrolle una bomba atómica y, por lo tanto, le conminamos a que se inicie un programa nuclear en Estados Unidos. Roosevelt se tomó muy en serio esa carta y esa carta tuvo una serie de consecuencias. Esa carta originó el inicio de un proyecto que se llamó el Proyecto Manhattan, un proyecto de dimensiones colosales que generó pues una bomba, bueno, más de una bomba, que todo el mundo sabe que luego posteriormente no se utilizó contra Alemania, porque ya se había acabado la guerra, sino que se utilizó contra Japón. Esta carta, que fue desarrollada y expuesta por una serie de expertos, un premio Nobel, como era Albert Einstein, que tenían un objetivo pues muy positivo, desencadenó una serie de acciones no solo de gran dimensión, sino de gigantesco impacto para la historia de la humanidad. Tal impacto que podemos abrir que antes de esa carta tenemos un tipo de sociedad y después tuvimos otro tipo de sociedad con unos riesgos ya no solo para el modelo de sociedad, sino para la propia existencia del ser humano. Esa carta estaba enfocada a dar respuesta a una situación de crisis derivada de un desarrollo tecnológico. Y lo que supuso fue un punto de inflexión en la historia. Y lo peor de todo es que ya no es posible volver al estado anterior a esa carta. ¿Por qué? Porque una vez que se han puesto en marcha determinados mecanismos, a veces no es posible volver atrás. La sociedad ha cambiado y ha cambiado de forma irreversible. Hace poco pues, se conmemoraba como de nuevo el aniversario del lanzamiento de esas bombas, de las primeras bombas atómicas sobre el Japón. Y hay todavía un conflicto de opiniones sobre si esa respuesta a esa crisis fue adecuada. Aunque aquí la verdad lo interesante no es entrar en una historia ni de buenos ni de malos. Es mucho más interesante analizar y sacar conclusiones, extraer lecciones de cómo se gestiona esa crisis. Ahí vimos que teníamos un conjunto de científicos que asesoraban a los elementos de decisión, a los políticos, en función de un conocimiento que tenían, que era realmente un conocimiento limitado. Y sin tener en cuenta el contexto, porque no estaban hablando de una bomba, o la creación de una bomba que supuso el desarrollo de un complejo militar e industrial de proporciones nunca soñadas, iba más allá que un experimento en un laboratorio. Requería de que los países que se temía que pudieran desarrollarlo tuviesen una base industrial, una base científica, que tuviesen también un conjunto de recursos. Por lo tanto, la percepción de la amenaza estaba realmente un poco distorsionada por su limitación en el conocimiento de la realidad. Por supuesto, al tomar esa decisión había una serie de condicionantes, había una presión tremenda y además esa presión condujo a tomar ciertas decisiones de gran trascendencia en base a un miedo que no era imaginario, era un miedo real. Pero no se tomaron en relación a esos condicionantes y a ese contexto otras soluciones que desde nuestra cómoda postura podemos decir que se pudieran haber tomado. Y luego finalmente no se tuvo en cuenta los tremendos efectos colaterales que esos desarrollos ocasionaron, consecuencias a corto plazo, pero sobre todo muy importantes consecuencias a largo plazo. No se analizaron con cuidado, no se preveyeron a dónde nos podían llegar. E incluso esos mismos científicos, incluso no un científico cualquiera, Albert Einstein, en un momento dado intentó dar marcha atrás y ya no era posible. Ya se había puesto en marcha una maquinaria muy grande. Ahora nos centramos en otra crisis, una crisis que está ocurriendo ahora 80 años más tarde. Aquí habría que preguntarnos dónde estamos y cómo hemos llegado a esto. Como muy bien ha dicho en la anterior intervención David, estamos en un punto de crisis, estamos en un punto de inflexión con relación al modelo de sociedad en la que vivimos.
en la que nos encontramos con una dicotomía que nos están planteando, la dicotomía salud, protección de datos. Como bien ha dicho David, no es la primera vez que nos encontramos con este tipo de dicotomía, aunque sí, tal vez con un poco más de gravedad. Hace 20 años estábamos tratando de dilucidar las opciones entre seguridad y libertad. Se dice que con la crisis del 11S comenzó precisamente la sociedad de la vigilancia, la recogida masiva de datos. La recogida masiva de datos con una justificación que eran los riesgos para nuestra seguridad. Pero se establecieron leyes como la Patriot Act, luego se desarrolló la Cloud Act, se desarrolló todo el sistema de datos API, se empezaron a desarrollar sistemas tecnológicos como lo de videovigilancia masiva, los sistemas biométricos, la interconexión de los sistemas policiales. Se pusieron en marcha una serie de mecanismos, muchos de ellos basados en la tecnología, que ahora nos encontramos muy maduros. Teniendo muy maduros y muy establecidos, que han sido poco a poco asumidos por la sociedad. Por lo tanto, es importante aprender las lecciones aprendidas de crisis anteriores. Y en ese sentido, tenemos ahora una responsabilidad, y yo creo que todos, no solo las autoridades de protección de datos, sino todos, para meditar con cuidado qué opciones, sobre todo en este caso, que me voy a centrar, qué opciones tecnológicas y con qué condiciones vamos a establecer para tratar esta crisis. Porque tenemos una crisis que no podemos obviar, pero que tenemos que tratar de la forma más correcta posible. Hablando de Japón, recuerdo que precisamente el 23 de enero estaba aterrizando en Tokio. Y supongo que recordaréis que ese mismo 23 de enero salía en las noticias que había una ciudad en China que se llamaba Wuhan, que no habíamos ido a hablar de ella en la vida, y que ese día fue cuando la pusieron en cuarentena. Una ciudad en China que ponen en cuarentena. La verdad es que la visión que había desde España a la visión que había desde Extremo Oriente era muy, muy distinta. No sé si recordáis que en esa época, a finales de enero, había un crucero de turistas norteamericanos en cuarentena en el muelle Yokohama. Y era un escándalo internacional. ¿Cómo era posible que no dejasen salir a esos turistas del barco? Y también en ese momento había un portaaviones norteamericano en Filipinas, que también hubo otro escándalo internacional porque no dejaban salir a los marineros cuando había una expansión de la infección. Visto ahora, con la facilidad de la perspectiva del tiempo, vemos que en ese momento se estaban tomando decisiones y se estaban tomando posturas que estaban muy mediatizadas por lo que pudiera ser el impacto político, el impacto de imagen, el impacto mediático o el impacto económico. Y ahora que hemos visto cómo ha habido un movimiento de este hacia el oeste, desde Extremo Oriente a todo el continente americano, cuando hemos visto las actuaciones que se estaban realizando en algunos otros países, nos hemos dado cuenta de que no se estaban aprendiendo las experiencias de lo que estaba ocurriendo en otros países. Y de esas experiencias lo que iban orientadas es que había que tomar decisiones no basadas en otra cosa, sobre todo que en la evidencia científica, en un análisis objetivo, tal como ha comentado en su anterior exposición David. ¿Qué papel juega la tecnología en todo esto? Pues también voy a hacer un poco uso de la memoria. Cuando a partir del viernes 13 de marzo, cuando se empezó a quedarse la gente en casa, pasamos una primera semana en que yo recuerdo que lo que más miedo nos daba es que los supermercados estaban vacíos. Y eso se llama el miedo a que nos fallase el sector primario. Esa semana tuvimos miedo a que no hubiera comida. Luego más adelante vinieron otros miedos. Vino el miedo a que no hubiera mascarillas, que no hubiera alcohol, que no hubiera una serie de productos sanitarios e industriales. Empezamos a tomarle miedo a que nos estuviese fallando el sector secundario.
Y muy pronto vino el miedo a que nos fallasen los sanitarios, el personal sanitario, que veíamos que se estaba dejando la piel en el intento. Y eso era el sector terciario, el sector de los servicios. ¿Dónde estaba ahí la tecnología? El papel de la tecnología es muy importante, pero el papel de la tecnología era muy importante y es muy importante en el soporte de esos servicios. Nosotros, lamentablemente, las APPs pues no nos alimentan. E Internet no desinfecta. Pero sí, es muy importante el papel de la tecnología para dar soporte a todos esos servicios y a todos esos tratamientos. La tecnología tiene que tener su papel. Su papel es importante, pero tiene una posición concreta. Lo que no podemos es elevar a la tecnología a los altares del solucionismo tecnológico. Hay veces, y se ha planteado a lo largo de esta pandemia, situaciones en las que se buscaban casi soluciones mágicas, soluciones a muy corto plazo, soluciones que a veces se querían basar simplemente en orientaciones y servicios tecnológicos, olvidándose de que todos estos avances tenían que luego estar respaldados por medidas organizativas, técnicas y por personal. El solucionismo tecnológico no es la forma de afrontar de una forma racional una crisis como la que estamos sufriendo. Porque al final la tecnología no es ni buena ni mala. Sobre todo, pero lo que sí se puede hacer es aplicar de forma incorrecta. Por lo tanto, no podemos utilizar la tecnología como simplemente un recurso de huida hacia adelante en un momento en que estamos en crisis. Hay que mantener la cabeza fría y también no hay que desdeñar en ningún momento lo que son el conjunto de medidas no tecnológicas complementarias que pueden y deben estar complementando a las medidas tecnológicas. Volviendo a la historia que comenté al principio, no sé si sabéis que el científico que estuvo a cargo del proyecto Manhattan se llamaba Robert Oppenheimer. Cuando estalló la primera bomba atómica y se dio cuenta de lo que había hecho, dijo una cita. Dijo: yo soy Shiva, el destructor de mundos. Es una cita un poco dramática. Pero es que Robert Oppenheimer, además de científico, leía sánscrito y leía esa cita. Está extraída de un libro hindú del siglo III a.C. que se llama el Mahabharata. La verdad es que cuando oí esta anécdota, dije: si este señor tan listo se ha leído ese libro, voy a ver si me lo leo yo también y así se me pega algo. Y me llamó mucho la atención un fragmento de ese poema épico en el que el héroe, que se llama Arjuna, se dirige a los dioses y le pregunta: ¿cómo puedo tomar yo una decisión correcta? Y los dioses le aconsejan: si tú tienes que tomar una decisión correcta, tienes que tener siempre en cuenta todos los elementos que están relacionados. Y sobre todo, tienes que considerar el contexto de tu decisión de forma amplia. Cuando leí ese fragmento me llamó mucho la atención, porque dije: esto me recuerda muchísimo al artículo 24 del Reglamento General de Protección de Datos, donde dice que precisamente el responsable tiene que tomar las medidas en función de la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento. El contexto. El Reglamento de Protección de Datos no da grandes ideas nuevas, solo pone negro sobre blanco grandes ideas de toda la vida, de siempre, en el marco de la protección de datos de carácter personal. Y en particular, cuando nosotros hablamos de tecnologías orientadas a la privacidad, tenemos que poner esas tecnologías precisamente en el contexto del tratamiento en el que estamos hablando. Yo casi me negaría a hablar de tecnologías para el COVID. Yo hablaría más de tecnologías en el contexto de tratamientos
que dan respuesta precisamente a los problemas que nos plantea el COVID-19. Y si no podemos tratar las tecnologías fuera de ese marco de los tratamientos, tampoco podemos sacar los tratamientos de su contexto. No es una forma de enfocar este problema. Y como he dicho antes, estamos hablando de tratamientos muy importantes. Tratamientos en los que nos va tanto la salud como nuestro modelo de sociedad. En la anterior intervención también se ha desarrollado cuáles son los principios fundamentales para implementar tratamientos en los que nosotros vamos a encontrar tecnologías. Y en ese aspecto me gustaría destacar algunos de ellos que están muy vinculados con precisamente el aspecto tecnológico. El primero que me gustaría destacar es el de minimización de datos. Como ha dicho David Santos, minimización supone que nosotros tenemos que utilizar los datos necesarios para el tratamiento. Y eso, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a tecnologías que, como he dicho, allí vienen maduras de un desarrollo de hace 20 años, que tienen la propiedad o la particularidad de permitir no solo la recogida masiva, sino el tratamiento masivo de datos, el principio de minimización es uno de los principios, yo creo que más importantes a tener en cuenta cuando nosotros estamos enfrentándonos con tecnologías que se van a incluir en tratamientos para luchar contra el COVID-19. Pero para aplicar el principio de minimización, lo que necesitamos es un análisis objetivo y racional de los datos que son necesarios. Y permitidme poner un ejemplo, y voy a poner un ejemplo en negativo, primero, de una mala aplicación del principio de minimización. El principio de minimización no puede tomarse como todo principio de forma aislada. El principio de minimización nos va a decir que tenemos que recoger todos los datos que sean necesarios para cumplir con el propósito del tratamiento. Aplicar el principio de minimización de una forma tan exhaustiva que se comprometa el propio principio del tratamiento no es una aplicación del principio de minimización correcta. Si, por ejemplo, pretendemos hacer una evaluación clínica de un sujeto o de un paciente y nosotros hemos aplicado el principio de minimización de tal forma que recogemos datos insuficientes para que ese tratamiento no se pueda ejecutar de forma eficaz, no estamos aplicando el principio de minimización correctamente. Es más, yo creo que estaríamos incluso entrando en faltar el principio de lealtad del tratamiento a la hora de que hemos fallado a la hora de diseñar un tratamiento que no puede cumplir con los propósitos que declara. Por lo tanto, el principio de minimización no hay que llevarlo más allá de la garantía de que ese tratamiento se va a poder ejecutar de una forma efectiva. Pero también lo voy a poner en el otro sentido. Cuando yo voy a determinar cuántos datos necesito, tanto en la extensión de los sujetos afectados o bien en la extensión del conjunto de datos, tengo que hacerlo, como he dicho antes, con un análisis objetivo y racional. Un caso concreto, por ejemplo, es en el caso de que yo necesito realizar un estudio estadístico. La ciencia estadística ha desarrollado mecanismos para estudiar hasta qué punto yo necesito tener una muestra del conjunto del universo de los ciudadanos. Ha refinado tanto sus procedimientos que ahora mismo, si yo quiero tener un nivel de confianza del 99%, estoy hablando de un tratamiento genérico, con un intervalo de confianza también que llegue al 1%, o sea, con una grandísima exactitud, pues voy a necesitar mucho menos del 1% del universo de discurso, del universo
del universo de muestras. ¿Eso qué quiere decir? Que yo sí puedo hacer un análisis racional y objetivo para aplicar el principio de minimización y que nunca tengo que llevar ese principio de minimización tan lejos, que es entenderlo de forma negativa, que comprometa precisamente la lealtad del tratamiento, que el tratamiento que yo estoy declarando realmente cumple sin engaños y el objetivo que ha declarado. Porque la lealtad del tratamiento, aparte de, no, como por supuesto el principio de legitimación, es un principio muy importante que hay que tener en cuenta y que va muy ligado a la concepción del tratamiento y también va muy ligado a las posibilidades reales técnicas que tienen precisamente las soluciones que se nos está ofreciendo. Porque entre esos objetivos, esos principios que también ha estado detallando David, había uno muy importante que es el de garantizar la calidad del dato. Y eso viene muy vinculado precisamente con la tecnología que se puede estar utilizando. Las tecnologías, cuando se desarrollan, sobre todo, tanto para la recogida de datos, también como para el inferir información a partir de los datos recogidos, estamos hablando o bien de sensores para recoger datos, bien de sistemas de Big Data o de inteligencia artificial que generan inferencias, pues tienen también una calidad que va a depender mucho del contexto en el que se despliegue el tratamiento. La tecnología tampoco ahí se puede entender aislada. En el marco de un tratamiento, una tecnología puede tener un rendimiento muy distinto que en el marco de otro tratamiento. Y por lo tanto hay que analizarlo en la medida que puede comprometer el principio de calidad de datos, el principio de exactitud, y por lo tanto pueden comprometer el tratamiento en su conjunto. Por lo tanto, lo que quiero decir es que también aquí en este aspecto, en el aspecto de exactitud, hay que poner la tecnología en el contexto del tratamiento y además en el contexto en el que se va a desplegar. Y otro de los principios importantes es también el principio de seguridad en relación a la protección de datos personales. Y este principio hay que ponerlo también en el contexto en el que estamos viviendo. La tecnología, las soluciones tecnológicas, cuando lo implementamos en cualquier tratamiento, tenemos que ser conscientes de una cosa: las tecnologías fallan. Y lo estamos viendo todos los días. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ellos. Eso no quiere decir que las tecnologías sean malas. Eso no quiere decir que las tecnologías no sean útiles. Pero eso sí quiere decir que tenemos que tener en cuenta que la tecnología puede fallar y que tenemos que poner la tecnología en ese marco, en el marco de que hay una serie de limitaciones y que tenemos que aplicar un principio que es que también se le denomina el principio de fallo seguro. Yo tengo que diseñar mis tratamientos pensando en que yo estoy incorporando una tecnología que en un momento puede fallar. Y yo tengo que, en mi concepción del tratamiento, sobre todo cuando estoy hablando de estos tratamientos, que es que estamos hablando de tratamientos críticos, no estamos hablando de cualquier tratamiento. Estos tratamientos nosotros tenemos que diseñarlos previendo que un día la tecnología puede fallar. Hemos visto al principio de la pandemia cosas tan espantosas como ataques de ransomware en hospitales que estaban dando asistencia. O sea, no podemos tener una visión naif de lo que está pasando ahí fuera en relación a la aplicación de tecnología en los tratamientos que son vitales. Hay gente que no se va a parar ante nada, ni ante los principios más elementales, para hacer daño a través de la tecnología. Y eso simplemente lo que tenemos es que asumirlo y tomar decisiones para determinar que cuando yo tenga un ataque o tenga un problema, porque a veces los ataques no vienen de fuera, a veces los ataques más importantes vienen de dentro, yo sea capaz de tener
resiliencia en los tratamientos que tienen alto nivel de criticidad. En definitiva, la aplicación de todos los principios de protección de datos lo que pretende es que la aplicación de los tratamientos, y en particular de nuevas tecnologías a los tratamientos, sea sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Que consigamos los objetivos a corto plazo, pero también consigamos los objetivos a largo plazo. Dentro de esta sostenibilidad, que a lo mejor sostenibilidad no es un principio que vemos en el reglamento, pero vamos a ver que a lo mejor sí tiene un impacto en el reglamento, aunque sea de forma colateral. Hay otros aspectos que son muy importantes y que también se desarrollan en el reglamento, que son los principios de transparencia y responsabilidad, en particular responsabilidad proactiva. Y ahora voy a hablar de algo que tampoco está en el reglamento, pero que también tiene una influencia colateral, que es la confianza. Justo antes de la pandemia empezamos a ver síntomas de desgaste en la confianza de la gente a las tecnologías. Poco antes de la pandemia vimos el desgaste de Facebook, empezamos a ver el desgaste de WhatsApp. Luego empezó a haber ese clima de desconfianza tremendo con grandes implicaciones políticas, que fue la desconfianza hacia el 5G, que con la entrada de la pandemia aumentó enormemente. Yo creo que esto es un aspecto que es importante que empecemos a meditar. Cuando nos estamos dando cuenta que la sociedad empieza a tener una crisis de confianza en las soluciones tecnológicas, y tenemos que meditar más en ello cuando esto empieza a afectar sobre todo a soluciones, a tratamientos basados en la tecnología que están orientados directamente a luchar contra la pandemia. Y esto está ocurriendo específicamente en las aplicaciones, por ejemplo, de rastreo de contactos. Las aplicaciones de rastreo de contactos se han encontrado con un entorno en el que no se ha ofrecido la suficiente transparencia y responsabilidad, y con una sociedad con una falta de confianza precisamente en las soluciones tecnológicas. Ya no es un tema comercial. Aquí ya es que esa falta de confianza vemos que va a empezar a afectar precisamente al propósito del tratamiento. Y ahí sí que entra los principios de protección de datos. Si la falta de confianza debido a una falta de transparencia, a una falta de comunicación, a una falta de apoyo a los tratamientos que pretenden luchar contra el COVID, están minando la efectividad y precisamente la finalidad de ese tratamiento, ahí sí que empieza a entrar precisamente el RGPD. Aquí no es cuestión de buscar ni bandos ni posturas. Y tampoco supone que se exija a los ciudadanos ni a las autoridades de control pues autos de fe o aceptación total simplemente ante una serie de declaraciones. Lo que es importante es poner en marcha mecanismos de transparencia, información, de control y de auditoría. Y estos mecanismos de transparencia pues hay que aplicarlos a varios niveles. Los responsables hacia los ciudadanos, los responsables hacia encargados y suministradores, a los cuales tienen que auditar para determinar que realmente las soluciones que se están poniendo en marcha cumplen con los objetivos que se están manifestando, y eso tiene que venir de la mano de la ejecución de auditorías y de la transparencia de esas auditorías. Y, por supuesto, las actuaciones de las autoridades de control. Y no solo estoy hablando de la Autoridad de Control de Protección de Datos, sino todas las autoridades de control que precisamente den garantías a los ciudadanos, y yo creo que los ciudadanos realmente lo están pidiendo,
que el propósito, están pidiendo precisamente la actuación de las autoridades de control para que nosotros les demos esas garantías que generen la confianza para que precisamente esos tratamientos basados en soluciones tecnológicas puedan cumplir realmente con sus fines. Y solo la transparencia y la observancia y que cada uno de nosotros hagamos nuestro trabajo conduce a ello. No va a conducir a ello en ningún momento, pues precisamente que se pidan adhesiones totales y autos de fe. Al contrario, eso fomenta, y la verdad es que solo hay que entrar en YouTube y ver los programas que están produciendo, fomenta que se genere mucha documentación y muchos programas que introducen mucha desconfianza en los ciudadanos y que nos paralizan. Es nuestra labor dar esa información a través, pues precisamente de mecanismos de transparencia, mecanismos de auditoría y control de las autoridades. Y en particular, como os he dicho también antes, es importante hacer uso de las herramientas de responsabilidad proactiva que están en el reglamento. Los principios en particular de gestión del riesgo y en particular la evaluación del impacto y el análisis de riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos para tratamientos que tienen tal nivel de criticidad. Y precisamente lo que hay que analizar son los efectos colaterales y a largo plazo, dentro del marco de esa evaluación de impacto, esos efectos colaterales y a largo plazo que pueden tener para los ciudadanos. Porque el que se intente obviar, ignorar o retardar en el tiempo solo hace que esos problemas vayan a ser más graves y van a alimentar también ese efecto de desconfianza que vuelvo a repetir. A mí me parece realmente preocupante cuando se están intentando poner medidas en marcha que son muy importantes, precisamente no solo para el control de la pandemia desde el punto de vista del cuidado de la salud de los ciudadanos, sino también para prevenir y preservar nuestro modelo de sociedad. Por lo tanto, la responsabilidad precisamente los responsables de tratamiento va mucho más allá de una pura declaración, sino que a la hora precisamente de incluir novedades técnicas en sus tratamientos, tienen que ir un poquito más allá. Desde mi punto de vista, tienen que ir bastante más allá de simplemente una mera declaración de la finalidad, una selección de la base de legitimación y escribir una política de privacidad. Hay que introducir privacidad desde el mismo concepto del tratamiento, lo que se llama privacidad desde el diseño. Y hay que incluir también principios para proteger la protección de datos por defecto. Todo ello, vuelvo a insistir, desde el concepto de tratamiento y teniendo en cuenta el contexto en el que se está desarrollando. Aquí quería aclarar un tema, y yo creo que es importante. El Reglamento General de Protección de Datos no excluye la posibilidad de mejorar un tratamiento, tanto en sus partes finales de desarrollo como incluso cuando el tratamiento se ha puesto en marcha. Por supuesto, nos hemos encontrado con situaciones que han requerido la puesta en marcha de soluciones urgentes y a corto plazo. Y yo no veo que en ningún momento el reglamento haya estado en contra de ponerse en marcha soluciones que necesitaban dar respuesta a un problema a corto plazo. Eso no es óbice para que en paralelo se pongan en marcha soluciones que ya a más largo plazo aporten todas las garantías necesarias y que cada vez aporten mayores garantías y precisamente que analicen todavía con mayor profundidad el riesgo que pueden aportar esos tratamientos. Y, por supuesto, esta pandemia empezó hace 6 meses, ya no cabe hablar
de corto plazo. Tenía que hablar de empezar a tratar soluciones a largo plazo y bien desarrolladas. Otro aspecto que también se ha comentado anteriormente es la temporalidad. No sé si recordáis la primera vez que se rompió, o bueno, se pudo romper la cuarentena y se pudo salir a dar un paseo. Yo cuando paseaba por las tiendas veía carteles que decían 13 de marzo, vamos a cerrar por responsabilidad y para luchar todos juntos contra el coronavirus. Volvemos en 2 semanas. A mí ese volvemos en 2 semanas me rompía el corazón. Y nos hemos dado cuenta de que aquello que parece que va a ser temporal, luego no es tan temporal. Hay un dicho por ahí que dice que no hay nada tan permanente como lo provisional. Por lo tanto, se han iniciado acciones a corto plazo y ahora se están realizando acciones a más de largo plazo, pero que tienen muchas implicaciones porque utilizan tecnologías que son muy intrusivas. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes. Eso no quiere decir que no las tengamos que aplicar. Lo que tenemos es que aplicar garantías y estar vigilantes sobre su extensión y luego la posibilidad, que siempre existe, de utilizar siempre soluciones menos intrusivas, que siempre puedan ser sostenibles en varias dimensiones, en particular para los derechos y libertades. Si hablásemos de las principales medidas tecnológicas, yo también me resistiría a hablar de ello, porque lo realmente disruptivo han sido no las tecnologías, sino el enfoque de los tratamientos. Casi cabría clasificar los tratamientos por finalidades, como aquellos tratamientos orientados hacia medidas de enforcement o control de los ciudadanos, control casi policial de los ciudadanos, aquellos tratamientos orientados al control de expansión de la pandemia. Algunos de ellos han cuajado, como han sido, pues, por ejemplo, los chatbots, han sido las apps de autodiagnóstico. Otros se están lanzando ahora, como son las aplicaciones de rastreo. Otros, por ahora, se ha determinado pues, que no eran eficaces, como era, por ejemplo, los pasaportes inmunitarios. Otro grupo importante de tratamientos, que es muy importante, es el estudio epidemiológico, que lo que nos va a permitir es precisamente a largo plazo resolver esta crisis. Y hay otro conjunto de medidas, pues son de aquellos de continuidad de la actividad que pretenden preservar pues, el modelo de nuestra sociedad desde el punto de vista económico. La mayoría de ellas han aplicado todas tecnologías que ya eran bien conocidas. Los chatbots eran bien conocidos, la georreferenciación, los sistemas de vigilancia, los sistemas biométricos, tanto para, por ejemplo, para sensores para extraer información de los ciudadanos, como son los lectores térmicos, como los sistemas de identificación. Todas estas tecnologías están combinadas entre ellas, porque si hablo ahora de Big Data o de inteligencia artificial, pues también están combinadas. Ya el término código QR es un término ya que ha entrado en otras parcelas económicas y que ya están entrando. Todas ellas están más o menos combinadas. Se han utilizado antes, muchas de ellas son bien conocidas, solo que empezamos a utilizarlas a otro nivel, con otra extensión. Si hubiese que identificar una tecnología en concreto que ha sido como más disruptiva, tendríamos que hablar de las aplicaciones de rastreo de contactos. Las aplicaciones de rastreo de contactos se han pretendido implementar de muchas formas y, de hecho, a lo largo del mundo no todas están implementadas de la misma manera. Hay algunas que son muy intrusivas con una geolocalización precisa de los ciudadanos. Por ejemplo, en mayo en Lituania, el gobierno lituano puso en marcha una aplicación de traceo de contactos con una geolocalización de tales dimensiones que la Autoridad de Protección de Datos pues, suspendió la utilización de esa aplicación de traceo de contactos. La mayoría de las aplicaciones de traceo de contactos que vemos ahora que están aplicando en Europa
se derivan pues, de un protocolo que se llama el DP3T. El DP3T es un protocolo que se desarrolló fundamentalmente en la Universidad Politécnica Federal de Lausanne, en que precisamente ha participado una importante científica española, y lo que se pretende es un protocolo que sea muy respetuoso con la privacidad de los ciudadanos. A diferencia, por ejemplo, del protocolo PEP que está implementado en Francia, la aplicación que se está desarrollando, que se está desplegando en España y prácticamente en el resto de Europa, son protocolos que se denominan descentralizados. A la hora de determinar la posibilidad de rastreo de contactos, la técnica que se ha planteado es leer las señales que algún dispositivo, en este caso un teléfono móvil, tiene cada ciudadano. Esto ya existía de alguna manera y se habían planteado estos sistemas de seguimiento, por ejemplo, aunque en otros países, por ejemplo, para hacer mapas de calor de cómo se desplazaba la gente, por ejemplo, en una gran superficie o en un supermercado, a partir de las emisiones de identificadores asociados a los teléfonos móviles, bien con la Wi-Fi o bien con el Bluetooth. Teniendo un sistema en que puede emitir señales, estos protocolos lo que pretenden es leer las señales de las personas que están a nuestro alrededor y guardar un registro precisamente de, en este caso, un pseudoidentificador de las personas que tenemos alrededor. Si nosotros guardamos un identificador que fuese siempre constante, siempre el mismo, sería muy fácil asociar ese identificador, aunque solo fuese un número o una persona concreta. Estos protocolos lo que pretenden es que ese identificador que se asocia a cada persona en este tipo de aplicaciones, primero, no tenga ninguna relación con ningún otro identificador que esté en el teléfono móvil. Y segundo, que nunca sea siempre el mismo, sino que a partir de un número secreto que se mantiene en el móvil, se vayan desarrollando una cadena de pseudoidentificadores que se van cambiando periódicamente, de tal manera que un tercero no siempre ve el mismo pseudoidentificador asociado a la misma persona. ¿Cómo es posible entonces conocer los traceos? Yo voy a subir a alguien o le voy a dar a alguien todas las personas que estuvieron a mi alrededor. Eso sería el sistema francés. El sistema francés funcionaría recogiendo toda la información de las personas que hay alrededor, sus pseudo-identificadores, y subiéndolos a un servidor central. Aquí no se va a hacer así. Aquí lo que se va a hacer es que yo solo subo el mío, pero realmente no digo quién ha estado a mi alrededor. Y además no digo quién soy, sino que voy a utilizar uno de esos pseudo-identificadores que he conseguido a través primero de un número aleatorio y luego yendo desarrollándolo mediante una función matemática. ¿Cómo entonces puede saber la gente que ha estado cerca de una persona que ha sido infectada? Porque cuando se tiene constancia de que una persona ha sido infectada, pues se reenvía a todos los móviles información del conjunto de personas que han sido infectadas en un breve periodo de tiempo. En el periodo de tiempo que se ha determinado a las autoridades sanitarias que es de infección. Entonces, si yo tengo la aplicación, pues lo que voy a recibir es una lista de pseudoidentificadores de personas que dicen o que han sido infectadas. Entonces, ¿le estoy diciendo a un servidor central todas las personas que había a mi alrededor durante un periodo de tiempo? No, solo le voy a decir que yo estaba infectado. ¿Qué le baja a todo el mundo? La lista en el marco de tiempo que se ha establecido de las personas que han declarado la infección. Y entonces yo sí la comparo con la lista de todas las personas que había alrededor mío en ese marco de tiempo.
¿Estoy subiendo nombres? No, estoy subiendo pseudoidentificadores. A mí lo que me baja es una tabla que además está implementada técnicamente de una forma bastante ingeniosa mediante lo que se denomina una tabla hash-cuckoo, de tal manera que incluso los pseudoidentificadores que se están publicitando a todo el mundo como de personas infectadas, a su vez tienen un nivel de pseudoanonimización adicional. Por lo tanto, en principio sobre el papel, el protocolo es muy respetuoso con la privacidad. Y si se le llama pseudoidentificadores es porque nunca se puede excluir la posibilidad de que en un momento dado, con un marco dado, pues yo pueda asociar un nombre a esa persona. Pero eso no solo ocurre con las aplicaciones de traceo de contactos. Si yo solo he ido a la tienda a visitar al lechero durante un mes y de repente me dicen que estoy infectado, yo ya identifico que el origen de la infección pues fue esa persona. Pero siempre hay una posibilidad de reidentificación. La cuestión es cuál es la probabilidad. Este protocolo está diseñado para que esa probabilidad sea baja. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta lo que es el contexto. Una aplicación de rastreo de contactos tiene que estar, por un lado, enmarcada en un tratamiento muchísimo más grande. Porque, por un lado, tiene que haber, primero, la realización de una serie de test con una serie de protocolos y con una serie de efectividad para que yo pueda saber si estoy infectado o no. Después de tener conocimiento que estoy infectado, también se tienen que poner en marcha una serie de protocolos para actuar en el marco de esa infección. Protocolos que necesitan pues, una organización, unos recursos, etc. A su vez, lo que yo necesito es garantizar, que para eso están lo que se llaman los códigos de identificación, garantizar que nadie pueda declarar que está infectado sin estarlo. Y eso exige también una infraestructura adicional que tiene que estar en relación precisamente con las autoridades sanitarias, en este caso de las comunidades autónomas. ¿Eso qué quiere decir? Que la aplicación de rastreo de contactos está enmarcada en un tratamiento más grande. En un tratamiento más grande que además no solo va a tener que implicar esa aplicación, sino que también va a tener que utilizar métodos de rastreo paralelos tradicionales, enmarcadas en una serie de recursos y en un tratamiento que tiene que estar organizado. Si no tenemos ese tratamiento organizado, esta aplicación no puede funcionar bien porque de forma aislada no previene contra el coronavirus. Y luego está la otra opción, que es que esto es un protocolo que está implementado sobre un determinado dispositivo y de una determinada forma. Este protocolo de traceo de contactos podía haber estado implementado en una pulsera, en una de estas pulseras electrónicas. Se podría hacer una pulsera específica. Tendría sus problemas, pero se podría hacer. Pero se está implementando sobre unas aplicaciones que corren sobre los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque los tenemos ahí. Los tiene mucha gente, no los tiene todo el mundo. Y esto conlleva otra serie de efectos colaterales que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los teléfonos móviles tienen, por ejemplo, ciertos problemas técnicos a la hora de manejar el Bluetooth, que se han tenido que utilizar una serie de librerías proporcionadas por los fabricantes para tener un mejor acceso a ese Bluetooth, que incluso con esas librerías la medición de la distancia no es tan buena como podría ser con un dispositivo específico realizado el efecto, que puede haber riesgos colaterales por problemas de seguridad en esas librerías, por la publicidad de otros identificadores que está emitiendo el móvil simultáneamente, como cuando se están emitiendo los pseudoidentificadores, etc. Por lo tanto, lo que quiero decir es, no solo tenemos una solución tecnológica, tenemos una solución tecnológica que la tenemos enmarcada en un tratamiento. Y esa solución tecnológica tiene una serie de cuestiones de implementación, de cuestiones prácticas. Y todos esos elementos se tienen que tener en cuenta de forma conjunta para determinar la efectividad de ese tratamiento. Y si no se tienen en cuenta de forma conjunta,
pues entonces no vamos a cumplir adecuadamente con el principio de tratamiento. Y entonces tenemos un problema. No es que haya una infracción a protección de datos. Es que no nos está funcionando un tratamiento que puede ser crítico precisamente para el control de esta pandemia. En relación a esto, pues, y teniendo en cuenta las horas que son, pues me gustaría cerrar con una serie de conclusiones y lecciones aprendidas con respecto a la tecnología y los tratamientos contra el COVID. En primer lugar, yo creo que es importante resaltar, aunque lo venga diciendo varias veces, yo creo que hay que tener en cuenta que aquí lo importante son los tratamientos. Tratamientos para salvar vidas y tratamientos para salvar nuestro modelo de sociedad. En esos tratamientos las soluciones tecnológicas pueden dar muchas soluciones, pero no tenemos que perder de vista que lo que tenemos son una serie de tratamientos, que además las soluciones a corto plazo ya tuvieron su momento. Ahora tenemos que estar enfocados a soluciones a largo plazo. Y que es importante que nos olvidemos de esos cantos de sirenas que son el solucionismo tecnológico. El solucionismo tecnológico sin una visión global en la que se tenga en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto, los fines y además los riesgos de los tratamientos, no va a funcionar. Y que todo esto funciona a través de un análisis racional, que tiene que partir precisamente de un análisis de las autoridades sanitarias y luego un análisis racional del desarrollo precisamente de la implementación de estos tratamientos y de estas técnicas. En relación a tener en cuenta el contexto, a mí me parece que es importante y hay que tener en cuenta que realizar islas de tratamientos, no solo islas, por ejemplo, en relación a las aplicaciones de rastreo de contactos, que ya se ha planteado precisamente el Comité Europeo de Protección de Datos la necesidad de interoperabilidad de estas aplicaciones, sino plantear tratamientos y en particular soluciones tecnológicas sin tener en cuenta otros aspectos, en otros ámbitos, otros tratamientos. Hay que tener una visión de conjunto, una visión de contexto. ¿Para qué? Para hacer y para conseguir tratamientos basados en tecnologías realmente eficaces y con una intrusión mínima. Hay que analizar de forma objetiva qué datos realmente estamos consiguiendo, con qué calidad y cuántos se necesitan y, por supuesto, asumir y gestionar los riesgos para los derechos y libertades. Yo quería hacer una pequeña reflexión también en un problema que va avanzando, y es la excesiva concentración de tratamientos que nos afectan de forma muy personal, precisamente en un único dispositivo, que es el teléfono móvil. Antes aquí teníamos nuestros teléfonos, nuestras relaciones sociales y con comunicaciones, fotos, y eso es estupendo, eso es estupendo. Pero ahora se están aquí volcando las aplicaciones de traceo de contactos, cada vez se está utilizando más como herramienta de pago. Se estuvo planteando incluso poner en los teléfonos móviles pasaportes inmunitarios, cuando lo que nos estamos viendo, y me remito a noticias de esta semana, es la debilidad de este sistema. Eso no quiere decir que sea malo, sino que tenemos que fortalecerlo. Tenemos que fortalecerlo y incluir muchísima más atención a la seguridad precisamente en nuestros sistemas móviles, en cómo están implementados y en la transparencia, porque es que estamos ahora haciendo descansar precisamente toda nuestra sociedad en estos sistemas y la tenemos que hacer una sociedad resiliente. Resiliente, que significa sostenible. Y con esto, y perdona que me haya extendido un poquito más, pues me quedo a disposición de vuestras preguntas. Muchas gracias, Luis, por tu exposición, que también ha suscitado una serie de cuestiones en el chat, que paso a preguntarte. Ayer mismo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos determinó que la toma de temperatura sin registro no entra dentro del alcance del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Puede cambiar el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos este hecho? Mira, primero hay que matizar.
estuve leyendo precisamente el comunicado que había realizado el Supervisor Europeo de Protección de Datos y lo que viene a determinar es que si se realiza una toma de temperatura y no hay ninguna asociación de datos de carácter personal al interesado, eso no entraría dentro de su perspectiva dentro del Reglamento General de Protección de Datos. Y yo creo que ahí está el punto clave. No hay ninguna asociación con una persona identificada o identificable. Yo, francamente, yo estimo que la situación en la que no hay ninguna asociación con una persona identificada o identificable o no se toma una decisión que prácticamente, desde mi punto de vista, prácticamente es automatizada, pues se reduce mucho las situaciones. De hecho, me gustaría ver una situación concreta en la que eso se realizase. Hombre, si me estás diciendo que estás tomando la temperatura de un conjunto de gente que está en un centro comercial de tal manera que yo puedo decir, oye, estoy sacando una estadística de que el 20% de las personas que están aquí tienen fiebre. Yo más o menos vería que entraríamos en ese caso, pero de lo contrario, yo creo que en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar, aunque que sí se está identificando a la persona y en algunos casos también tomando casi una decisión automatizada, porque realmente, aunque hay un operador humano detrás de un termómetro, por un caso que nos ocurrió recientemente entrando precisamente en un sitio, el operador mira la máquina y no es un operador que tome decisiones cualificadas. Dice, si la máquina marca tanto, tú no entras. Es lo que me han dicho. Por lo tanto, realmente ahí, yo prácticamente, desde mi punto de vista, me encuentro con una decisión automatizada, una máquina que está tomando una temperatura y un operador que no está cualificado para, precisamente, tomar una decisión diferente y que afecta a una persona que yo creo que está bastante identificable. Gracias. Otra de las preguntas, en la app comentada con pseudoidentificadores, según lo expuesto, podríamos decir que no hay tratamiento de datos. ¿Es correcto? Yo creo que sí hay tratamiento de datos, por eso estoy hablando de pseudoidentificadores. Yo hablo de pseudoidentificadores porque, desde mi punto de vista, son pseudoidentificadores, hay cierta pseudoanonimización. Pero el hecho de que yo pueda identificar que hubo alguien a mi alrededor infectado, yo creo que eso es una identificación realizada con muchísimas garantías. Yo creo que es realizada con bastantes garantías de privacidad, pero hay casos en los que se podría revertir esa pseudoidentificación. Y en la medida en que se puede revertir, aunque sean pocos casos por ahora, porque también tenemos que ser conscientes de una cosa que nos está pasando constantemente con la tecnología, y es aquello que parecía imposible hoy es posible mañana. Hay determinados escenarios en que esos pseudoidentificadores, con cierta información adicional, escenarios especiales ahora mismo en que se podrían reidentificar, pero tenemos que ser conscientes que también en el futuro puede haber problemas de seguridad que todavía no hemos detectado en los mecanismos de cifrado y de hash que se utilizan para la generación de los identificadores que lo comprometan. Por lo tanto, siempre hay un determinado riesgo. Y están asociados, identificadores únicos, asociados a una persona concreta. Y yo creo que ahí el reglamento también es claro. Cuando el identificador único está asociado a una persona concreta, pues es un dato de carácter personal. Gracias. En relación con la figura del encargado y responsable de los tratamientos de datos de la salud en la lucha contra la COVID-19, mi duda es, ¿los centros de atención temprana, residencias de adultos, que están obligados a llevar a cabo tratamientos de datos de salud para la lucha contra el COVID, son responsables, encargados o subencargados de tratamiento? Pues mira, yo ahí ya te daría el paso a gente más cualificada que yo.
Muy bien. Me parece, tal como lo estás exponiendo, que te necesitaría más información. Muy bien. Y en el caso de las apps de rastreo, ¿quiénes son los responsables del tratamiento de datos personales y en qué momento dejarán de tratarse esos datos? Yo creo que ahí eso ha quedado correctamente establecido precisamente en la norma que desarrolla la generación de la aplicación de rastreo de contacto y precisamente en los encargos que se han realizado. Esto viene, si no me equivoco, por favor, corregidme, el responsable es el Ministerio de Sanidad. Según una publicación en el BOE sobre el funcionamiento de la app Radar COVID-19, observo que, aunque desde el Gobierno indicaron que respetaba la privacidad y que no habría ningún tipo de identificación ni tratamiento de dato personal, dicha aplicación sí le geolocaliza al individuo. ¿Ha verificado esto la Agencia de Protección de Datos? Mira, esto está en un BOE que, si no me equivoco, es del 17 al 27 de marzo. Y ahí hay cierta confusión y es un problema que yo también creo que es un problema que hay que solucionar. Hay una cierta confusión en lo que fue la aplicación COVID para autodiagnóstico y lo que es la aplicación Radar COVID. Son dos aplicaciones distintas. En una de ellas, tal como ha estado comentando David, pues se requería cierta geolocalización precisamente para determinar la comunidad autónoma en la que se estaba realizando ese autodiagnóstico y poder efectuar el tratamiento con más eficacia. No es el caso de la aplicación Radar COVID y ahí hay cierta confusión. ¿Por qué? Por los nombres. Y realmente a mí me gustaría que esto se tuviera en cuenta porque está generando, me he dado cuenta que exactamente esa circunstancia que me estás comentando está generando bastante desconfianza cuando estábamos hablando de dos aplicaciones distintas. En relación con el uso de tecnologías de reconocimiento facial en el marco de la COVID-19, ¿cuál es su opinión al respecto? Pues es que eso depende. Eso depende. Yo creo, mira, me voy a volver a hacer la presentación. No es la tecnología, es el tratamiento. ¿De qué tratamiento estamos hablando? Para algunos tratamientos será completamente justificado y para otros será completamente excesivo. O sea, no podemos ver las tecnologías de forma aislada. Y yo creo que ahí también David lo ha expresado muy bien. Tenemos que determinar si con ese tratamiento se están cumpliendo los fines, si es proporcional, si no hay medidas menos intrusivas, si es necesario, si tenemos una base legitimadora para ello, si se han realizado los análisis de riesgos para minimizar precisamente el impacto y si se están cumpliendo en general, que no voy a entrar en detallarlos, todos los principios del tratamiento. O sea, es una dicotomía a la que en muchos casos nos quieren arrastrar. Es a comprar una tecnología con todas sus consecuencias y en cualquier aplicación y tratamiento. Y es que no es así. Es que depende del tratamiento. Y en el tratamiento tú puedes incluir una tecnología. Y luego esa tecnología tampoco se puede generalizar. Se puede modular de muchas formas. Muy bien. Y ya para ser respetuosos con la hora, una última pregunta. Las soluciones que están dando algunas comunidades autónomas en sanidad pública de atender a pacientes vía telefónica, ¿cómo se puede garantizar los principios de confidencialidad y de legitimidad para dicho tratamiento? Bueno, pues se pueden, precisamente para la atención telemática hay bastante información y ya se ha planteado alguna vez en el acceso a distancia, bien a través del ordenador o bien a través del teléfono, en las tarjetas sanitarias. Hay una serie de códigos en las tarjetas sanitarias que precisamente nos permiten identificarnos más allá de lo que es el datos que conoce todo el mundo, como es el DNI o el nombre. Pues muchas gracias. Hacemos ahora la pausa de la comida y volveremos por la tarde a las 3:30 con la exposición de Irene Marín Luengo acerca del tratamiento del COVID-19 en el ámbito laboral. Muchas gracias. A vosotros.